Musus Fuerzas TV Y Radio la mamá Online. dice, yo le digo a la mamá, o sea, bueno, al niño, o sea, yo digo, mi hijo Pacífico, yo te vas a llevar a Guayaquil, te vas a llevar a Quito. Y andábamos, pero él estaba estudiando, estaba ya de 7 años. Y la mamá dice, ¿sabe qué, Pacífico? El niño quiere ir, llévalo, pero hoy es martes, ¿cómo va a llevar? Está estudiando. Era de día. No, llevemos nomás el guau. No, papi, yo me voy porque yo me voy. Yo me voy porque yo me voy. Porque la verdadmente cada rato usted miente. A veces papás también lo que promete tenemos que hacer de llegar. Y andábamos con que sí, que iba a llevar. A la final la mamá dice, llevemos, los fuimos. Era un miércoles, un martes era. Martes, llevamos. El niño estaba conversando ahí en la iglesia, pateando pelota, y estaba medio garúa, lloviendo, y mi mujer dice, no, Pastor Alberto Guaranda dice, de Pacífico, el niño está haciendo bulla en la iglesia, dígale que juegue afuera. Y la mamá dice, de Pacífico, vaya afuera, juegue, porque estamos conversando. Y no hubo luz. Y el hermano dice, voy a traer, alquilando ¿cómo se llama ese? Planta para que haya luz y una iglesia. Y trae la planta y nosotros estábamos durmiendo en una iglesia viejita que nos dio a nosotros. Y mi niño estaba ahí. Y mi hermano dice, los hermanos, hermano Lacito, por favor tienes que dirigir, porque viene de Guayaquil el hermano Manuel Fernández, que predicaba. El hermano viene, ñaño, con su coro ya a dirigir. Yo están dirigiendo. Y el guagua estaba durmiendo con la mamá. Y dice, mi mujer dice, oiga, déjenlo mejor, cobíjele, deje que duerma. El guagua y la bomba del aire, hermano, del humo, se ha llenado en cuarto. Y era las 11 de la noche. Y mi mujer dice, papi, vaya a ver el guagua. Guagua, ¿a qué hora te moriría? Se ha muerto, créeme. Y el hermano Alfonso, de aquí de Ambato, Alfonso, dice, el pequeño pastor de Ambato, Alfonso Yungán, él me dice, Pacífico, su guagua creo que se ha caído de la cama, me dice. Sí, el ñaño, le digo, sí, ¿verdad? Guagua se ha orinado y se ha baboseado y se ha muerto. Yo, Coco, Pacífico, ¿qué pasa, mijo? Nada, por acá mueve nada. Oiga, me fui con el niño sanito y vuelvo con muerto. Vea. Y la mamá como lloraba, mi hijo, querido, mi hijo. Tú sabes que la mamá. Y los hermanos Pastor Manuel Fernández se pusieron en pleno, en la carpa, oramos. En el nombre de Jesús, levántate, que el diablo no tiene ni arte ni parte. Dice el siervo, yo tan creía que se ha de sanar. ¿Qué va a sanar? Llevamos a Cajabamba. Dice, hermano Pacífico, el hijo ya está muerto. ¿De qué han traído? Ay, qué pena. Y bueno, llegamos con mi hijo ya muertito. Y los hermanos de la campaña sí me dieron carne, una changa, me dieron arroz, papa, fideo, azúcar, de la plata más me dieron. Pero no hubo la felicidad por el hijo varón, se fue. Vean. Después de eso, mi mujer se opera de vesícula. A los 4 años, ñaño lindo, de que murió el guagua, se opera. Luego estaba así, se opera mi mujercita, luego se embaraza, ella más se muere, ñaño. Eso es tremendo, ¿sí o no? Pero yo digo, gracias a Dios. Vea, se fue la mamá, se fue el hijo, se fue mi madre, se fue mi suegro, mi suegra, todos se han ido. Yo digo, ¿sabe qué?
Si tú te metes a Dios, ñaño lindo, métete bien. Por eso la Biblia decía, ¿es frío, frío o caliente, caliente? No te juegues con Dios. Si Dios te coge, ñaño lindo, te hace de veras. Amén, amén. Entonces, por ina canchi, Dios no puede sacar de veras, por eso, manax me sacar eso. Amén. ¿No está aquí Pastor Mariano? ¿Está aquí? ¿Ya se fue? Ya. Él es de mi yacta. Yo no estoy mintiendo, es de mi tierra, de Pompeya. Entonces él sabe la historia que nosotros pasamos. Aún así, ñaño, seguimos. Yo me quedé con 9 hijos, pequeñitos, y sigo cantando a Dios. Porque la Biblia dice, aunque mi padre y mi madre dejare, pero Dios nunca dejará. Dele fuerte palmas al que vive. Ponga por favor la pista. Ya estamos listo, creo que sí. En vida es todo. Amalo querer. Fuerzas TV Radio Online. Póngale varoncito. Causaipe. Sherish, justa mañana puñal. Vamos a poner de pie. Vamos a cantar esta alabanza. ¿Ya estamos listos?